Los Oklahoma City Thunder vienen de completar su mejor temporada regular en la historia de la franquicia, 68 victorias, solo 14 derrotas, igualan quinto mejor registro en la historia de la NBA de triunfos y pueden poner el broche de oro coronándose como campeones en una final en la que además parten como favoritos contra los Indiana Pacers. En este vídeo voy a tratar de contaros, según mi parecer, cuáles son las claves del éxito y cómo lo han logrado. Para ello voy a empezar echando la vista 7 años atrás. La llegada de Paul George en la temporada 2017-2018 a la franquicia no sirvió para superar el trauma que había provocado la salida un año antes de Kevin Durant rumbo a los Golden State Warriors. El equipo se atascó, primer año liderado únicamente por Russell Westbrook, los dos siguientes ya con Paul George, y no consiguieron superar la primera ronda de los playoffs. Desde los despachos se entendió que no les daba para competir con los mejores y decidieron iniciar una reconstrucción total. Y aquí vienen las tres claves que yo creo que son fundamentales para entender por qué los Oklahoma City Thunder están lo bien que están ahora mismo, ¿no? Esa clara apuesta por el talento joven, por el colectivo y la buena toma de decisiones. Jerami Grant, por aquel entonces en el equipo, fue traspasado a los Denver Nuggets. Russell Westbrook intercambiado por Chris Paul. Y la clave más importante, Paul George fue traspasado a Los Ángeles Clippers a cambio de un jovencito llamado Shai Gilgeous-Alexander, chavales, que había promediado en esa primera temporada que había participado en la NBA 10,8 puntos en temporada regular y había subido hasta los 13,7 en los playoffs. Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros en lo que se iba a convertir posteriormente Shai Gilgeous-Alexander? No solo recibieron a Shai, también llegó Danilo Gallinari y hasta 5 futuras primeras rondas. Visto ahora a posteriori, y mirad la temporada que ha hecho Paul George, parece el negocio más redondo posible. El señor Sam Presti, general manager de los Thunder, se la sacó. Y seguramente veía ya algo que los demás, porque de verdad yo lo digo, yo no veía en Shai a un MVP, él lo vio. Esa primera temporada con Shai y todavía con Billy Donovan a los mandos, el equipo, la verdad es que sorprendió por su nivel. Se metieron en playoffs donde cayeron por 4-3 contra los Houston Rockets. Los Rockets en los que estaba Westbrook, en los que estaba Harden, Eric Gordon, que eran un absoluto equipazo. Estos Thunder en los que Shai ya asomaba la cabeza, ya brillaba con Chris Paul, ¿no? Veteranazo. Bisonte Dort ya estaba por ahí. Danilo Gallinari y Steven Adams plantó cara. O sea, contra pronóstico, la verdad es que lo hicieron muy, muy bien. En un año, además, que no fue fácil, ya sabéis, 2020, pues marcadísimo por el COVID. Pese a haber completado esa buena temporada, ¿no? Habiendo dado guerra a los Houston Rockets en una temporada que en teoría era el inicio del proceso de reconstrucción, Billy Donovan y los Oklahoma City Thunder decidieron separar sus caminos. El entrenador no renovó. Y aquí viene para mí otra de las apuestas y otra de las decisiones que se toma desde los despachos que es clave. La apuesta por Mark Daigneault como entrenador jefe. Un tipo, Mark Daigneault, muy joven, apenas de 35 años tenía en ese momento, con bagaje, eso sí, en el baloncesto universitario, había sido asistente del propio Billy Donovan en Florida y luego fue desde el año 2014 hasta el 2019 el entrenador del equipo de G-League de los Oklahoma City Thunder, ¿no? Los Oklahoma City Blue. Ese bagaje y esa experiencia que os comento con gente joven, ¿no? Tanto en baloncesto universitario como en G-League, yo creo que le vino muy bien, ¿no? Para hacerse un especialista en desarrollar talento joven y en saber apostar por los chavales. Allí, por ejemplo, coincidió con Alex Caruso, que por aquel entonces todavía tenía pelo, chavales. Los 2 primeros años con Daigneault a los mandos no fueron productivos en cuanto a resultados se refiere, pero el equipo sí que se siguió moviendo en los despachos, ¿no? Traspasos, se marchó Chris Paul, se marchó Steven Adams, Gallinari, Dennis Schroeder, el equipo seguía acumulando rondas, seguían llevando a cabo el plan, ¿no? Que Sam Presti había trazado en esa reconstrucción. Y a la vez empezamos a ver cómo Shai se iba convirtiendo en el líder de la franquicia. Temporada 2021 promediando 23,7 puntos y en la siguiente 24,5. Uno de esos talentos jóvenes que pescaron en la temporada 2021 en el draft fue Josh Giddey, el australiano, que la verdad pintaba muy bien, pero que luego veremos cómo también ha sido fundamental, ¿no? Indirectamente en lo que ha sucedido esta temporada con los Thunder.
Nos plantamos en el draft del año 2022, año también clave, otra vez tomando buenas decisiones los Thunder, se hacen en el puesto número 2 del draft con Chet Holmgren. Y en el puesto 12, vía ronda adquirida en el traspaso con los Clippers por Paul George, se hacen con Jalen Williams, jugador que este mismo año ha sido All-Star. Chet Holmgren, la primera temporada, no pudo participar, tuvo una lesión en el tobillo, pero todos intuíamos, ¿no?, lo que podía ser ese jugador. Se hicieron con un absoluto unicornio, muy bueno en defensa, yo creo que está todavía incluso por explotar en ataque, y si Jalen Williams es All-Star, es que Chet Holmgren va a ser All-Star también. Por favor, que no lo gafe, ¿eh? Debería ser All-Star. Ese año 2022 también llegó un jugador como, por ejemplo, Isaiah Joe, que se ha convertido en un jugador muy importante de rotación y en todo un especialista desde el triple. La temporada 2022-2023 fue la del primer paso serio adelante de estos Oklahoma City Thunder, ¿no? Se metieron en el play-in con un balance de victorias 40-42, finalizaron en la posición número 10, no se metieron en playoffs, pero ya se empezó a ver que era un equipo que estaba dispuesto a competir. Esa traza que los caracteriza, ¿no?, de equipo intenso, equipo competitivo, equipo que defiende, todo eso ya se veía. Y Shai Gilgeous-Alexander se destapaba como estrella absoluta al promediar más de 31 puntos por partido. Y llegamos así hasta la temporada 2023-2024, la temporada para mí en la que podemos decir que los Oklahoma City Thunder se hacen mayores. Y lo hacen a pasos agigantados. En ese draft del año 2023 se hacen con Cason Wallace en la selección número 10, que pertenecía a los Dallas Mavericks, terminan intercambiando por Derek Lively. Fijaoslo bien, que les ha salido a los dos aparentemente la jugada, pero Cason Wallace desde esa segunda unidad de Oklahoma es un perro de presa, es un jugador llamado a ser de los mejores defensores en los próximos años de la NBA. Su evolución está siendo tremenda. Para el juego que practica Daignault es un tipo ideal. En muchas ocasiones, incluso Cason Wallace actuando como jugador titular. Muchas veces ha partido desde el quinteto ya desde esa primera temporada en la NBA. Shai Gilgeous-Alexander se confirmó como todo un candidato a MVP, promediando por segundo año consecutivo más de 30 puntos. El impacto de Chet Holmgren resultó inmediato en su temporada rookie. Jugó 82 partidos, promediando más de 16 puntos, casi 8 rebotes, más de 2 tapones, e incluso a principio de temporada, los primeros meses, se llegaba a debatir si podía discutirle el mejor rookie del año a Wembanyama. O sea, imaginaros lo bien que inició la temporada Chet Holmgren. Jalen Williams se confirmó como un magnífico segunda espada, promediando más de 19 puntos, y jugadores como Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams se consolidaban en la rotación. Podemos poner un pequeño pero, y fue la contratación de Gordon Hayward, no funcionó, llegó desde los Charlotte Hornets, ya un jugador muy lastrado por las lesiones. Yo creo que lo que se buscó es dotar de experiencia un poco a la plantilla, pero tampoco fue un mal enorme, ¿no? Se desprendieron de Vasile Micic, de Treman, quizás el jugador más valioso en ese traspaso, y de Davis Bertans. Lo dicho, Gordon Hayward no funcionó, pero aún así el equipo finalizó en primera posición de la Conferencia Oeste con 57 victorias, 25 derrotas. Nadie a principio de temporada podía imaginar que los Thunder fuesen a ganar la Conferencia Oeste. En playoffs, eso sí, se la pegaron, pasaron por encima de los Pelicans 4-0, pero en semifinales los Dallas Mavericks los eliminaron 4-2. Quizás una de las razones por las que no nos los creíamos esta temporada es precisamente, ¿no?, por esa derrota contra los Dallas Mavericks, por su juventud, porque no terminábamos de creernos a Shai Gilgeous-Alexander como un verdadero candidato a MVP. Los veíamos un poco como más animadores que candidatos reales. Y todo pese al gran trabajo que se veía que estaba haciendo Mark Daignault, haciéndolos el mejor equipo en ataque de la Conferencia Oeste, uno de los mejores en defensa, pero teníamos la sensación esa, ¿no?, de que faltaba algo más. Nos plantamos ya en la temporada 2024-2025, la de la consagración definitiva. Se mueven muy bien y de manera muy inteligente en verano, haciéndose con un pivot fuerte, con mucha capacidad reboteadora como Isaiah Hartenstein, que venía de haberse salido en los New York Knicks, sustituyendo a Mitchell Robinson
como titular, era justo, ¿no?, una de las grandes lagunas que tenía el equipo, el rebote. Pues bien, lo corrigen, como os digo, con Hartenstein. Lo que hace además que dote de más versatilidad a la plantilla que tiene entre sus manos Mark Daigneault, ¿no? Esa capacidad para poder jugar con dos hombres grandes como Chet Holmgren, Hartenstein, intimidar por dentro y a la vez también poder jugar con uno solo, jugar contra equipos más ágiles, que corren más, con solo un hombre grande como Chet Holmgren. Y optan por un movimiento arriesgado, traspasando a Josh Giddey, un talentazo que luego en los Chicago Bulls a final de temporada se ha salido, pero para hacerse con un tipo como Caruso, ¿no? Un jugador de estos que sabes que cuando llega la hora de la verdad, él te va a responder, un jugador que es capaz de defender a cualquier rival, un tipo súper incómodo y lo dicho, que en momento playoffs pues es muy, muy, muy buen valor. Y con experiencia contrastada, tanto de sus años en los Lakers como de los años que también jugó en Chicago. Y muy importante, un jugador con el que ya había tenido contacto Mark Daigneault en su etapa, como os he comentado antes, en el filial de los propios Oklahoma City Thunder. Otro jugador que viene como anillo al dedo a ese estilo de presión, ganar desde la defensa, intensidad constante, otro bregador para el entrenador de los Thunder. Completan además la plantilla con jugadores un poco más de relleno, pero que aumentan la rotación con los rookies AJ Mitchell y Dillon Jones, que, oye, han tenido incluso hasta sus oportunidades en temporada regular, porque si algo caracteriza a Mark Daigneault también es que es un tipo bastante ancho de miras. Según a quien tenga de rival enfrente, puede cambiarte el quinteto, puede cambiarte la rotación, y esta es otra de las cosas a las que yo quiero darle su valor, ¿no? Lo atrevido que es Mark Daigneault y lo mucho que tiene estudiados a los rivales y las diferentes maneras con las que les puede hacer daño. Pese a algún que otro problema con las lesiones, Hartenstein, Chet Holmgren, el equipo primero se mete en la final de la Copa NBA, perdiendo contra los Milwaukee Bucks, otra de las razones yo creo por las que pensábamos, llegará el momento de la verdad y se la pegarán. Pues bien, termina la temporada regular con ese récord de triunfos, 68, solo 14 derrotas, llegan a los playoffs, barren a los Memphis Grizzlies, derrotan a los Denver Nuggets de Nikola Jokic por 4-3 y pasan por encima en las finales de la conferencia oeste de los Minnesota Timberwolves, lo que hace que de verdad y definitivamente terminamos de creérnoslo. Además de añadir el galardón de MVP para el señor Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander llevándose un MVP en la época de Nikola Jokic. Es una locura. Gracias a sumar, entre otras cosas, por tercera temporada consecutiva, más de 30 puntos por partido en temporada regular. El propio Shai Gilgeous-Alexander se corona también como uno de los protagonistas de los mejores quintetos de la temporada, en el primer quinteto, y su compañero Jalen Williams, para que veáis un poco su evolución, es nombrado en el tercer mejor quinteto NBA. También en el segundo mejor quinteto defensivo, y en el primero, Bisonte Dort. Se plantan en las finales de la NBA, yo creo que para la mayoría como favoritos. Un proyecto muy joven, es el equipo en los últimos casi 50 años más joven que se planta en las finales de la NBA. Desde el año 77 no se veía un equipo, una plantilla de menos promedio de edad. Pero la sensación es que se han hecho mayores a pasos agigantados, como que el proyecto ha cuajado muy rápido, muy pronto y muy bien. Solemos decir a veces que hay una pizca de suerte, ¿no?, en todo esto. Yo creo que más que suerte, en el caso de los Thunder, es el trabajo bien hecho. Creo que es un equipo que, primero que todo, tenían las ideas muy, muy claras de reconstrucción, esa apuesta por el talento joven, las buenas decisiones, buenas elecciones siempre de Sam Presti, algunas de ellas arriesgadas. Lo dicho, ¿quién iba a pensar que esa iba a ser un MVP? Este mismo verano, tras pasar a Caruso por Josh Giddey, la apuesta por el entrenador Mark Daigneault, todo son buenas decisiones, todo es buen hacer, es el premio al esfuerzo colectivo, el premio al trabajo bien hecho, como os digo, y el premio que veremos si se termina desembocando en el primer título de la historia de la NBA para los Thunder. Y hasta aquí este vídeo con el repaso a cómo se han formado el proyecto ganador de los Oklahoma City Thunder. Si os gusta también este tipo de contenido, agradezco mucho que dejéis vuestro like, que os suscribáis si no estáis suscritos y que me dejéis por comentarios también qué tipo de vídeos queréis ver por aquí. Os mando un saludo y os espero por aquí por YouTube con más vídeos. Chao.